Vamos a continuar con la tercera de las conferencias del día de hoy y corresponde al tema de la mediación como instrumento para garantizar derechos humanos a personas LGBTIQ. Nuestra expositora invitada esta tarde es la maestra Lol King Castañeda Vadillo. Antes de dar inicio a esta conferencia, me voy a permitir dar la semblanza curricular de nuestra invitada esta tarde. Ella es diputada constituyente de la Ciudad de México, máster en Género y Derecho, Políticas Públicas contra la Desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista y maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, lesbiana, feminista, defensora de derechos humanos, impulsora de matrimonio igualitario en México y de los derechos a la seguridad social para parejas del mismo sexo, representante de México ante el Parlamento Europeo LGBT, integrante del grupo de líderes políticos LGBTI de América Latina, integrante del grupo de ciudades aliadas por el orgullo. Mención honorífica Hermila Galindo por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y el día de hoy agradecemos infinitamente que nos acompañe y participe dentro de la Semana de la Mediación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bienvenida, maestra Castañeda Vadillo. Que es Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, y con mucha calidez a la maestra Marta Laura Garza Estrada, directora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León, por de convocarnos en este ejercicio de formación frente a los retos que tenemos. La mediación como instrumento para garantizar los derechos humanos a personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, es un tema inaplazable. Ser lesbiana, homosexual, bisexual o una persona trans en México, y digo yo en el mundo, es muy difícil, dadas las implicaciones de violencia, de homofobia, lesbofobia, transfobia, las cuales están sostenidas en prejuicios y dogmas que impiden vernos entre personas como iguales en derechos e iguales en dignidad. Esta discriminación ha estado presente en nuestra cultura y en las distintas sociedades de México como si fuera un valor que no queremos dejar ir, un valor al que nos arraigamos y que por generaciones hemos considerado que es correcto, y diría yo que forma parte incluso de una obligación para la hombría, para quienes somos mujeres, esta obligación de tratar con desprecio a las personas indígenas, de someter y violentar a las mujeres en muchas ocasiones, bueno, no solamente en términos físicos, sexuales, económicos, emocionales, de ocultar e impedir el desarrollo a las personas con discapacidad, que no es un tema menor y que tampoco es un tema que hayamos ya superado, no reconocernos e incluso impedir el ejercicio de distintos derechos a quienes somos lesbianas, homosexuales y personas trans. En ocasiones estos derechos no es que estén negados en la Constitución o en las leyes. Estos derechos en muchas ocasiones son negados al momento de llegar a una ventanilla, a tratar de hacer un registro simple, un trámite simple, y nos envían a una fila distinta y nos piden una serie de requisitos que no están considerados dentro de la normatividad. Y es ahí en donde comienza
en donde se zanja esta desigualdad que evidentemente le pasa el costo no al Estado, sino a las personas, a las propias personas. La encuesta nacional sobre discriminación, la NADIS, en 2017, al medir la percepción, pudo plasmar cuál es la prevalencia de la discriminación que existe hacia personas indígenas y personas con discapacidad, las cuales se reflejan en la falta de acceso al sistema educativo escolarizado, a servicios de salud, falta de acceso al transporte público e incluso a la falta de acceso a la justicia. En estos momentos de la pandemia, del COVID-19, esta nueva normalidad de la que hemos venido hablando, pues ha agudizado las condiciones en las comunidades rurales e indígenas, en donde el sistema educativo tiene que ser con costo a las personas. Y ahí la recurrencia es, no puedo pagar el sistema de Internet no llega a esta comunidad, no hay manera de que esas niñas, esos niños estén a la altura de la educación que debería garantizarles el Estado. Y evidentemente eso se va agudizando en las comunidades indígenas y la discriminación va tocando mayor altura en aquellos grupos que son más desfavorecidos, más discriminados históricamente. Cuando hablamos evidentemente de este tipo de estos grupos de población, lo que podemos encontrar es que tenemos un rezago muy grande, un rezago muy importante en la inversión del gasto público para poder realmente garantizar las mejores condiciones en todos los sentidos. Pero también hablaba de las personas con discapacidad. Podríamos recordar algunos antiguos casos, que no son ni tan antiguos, en los que a las personas con discapacidad se les ocultaba del entorno social e incluso quedaban sin ninguna posibilidad de tutelarse. Es decir, una persona que nacía con poliomielitis, que tenía alguna discapacidad auditiva, era totalmente relegada y por supuesto no hay las condiciones sociales de movilidad, de accesibilidad en términos de educación para garantizar la inclusión y realmente el ejercicio de derechos. También podemos ver cómo la publicación de casos de violencia hacia las mujeres han permitido, han impulsado modificaciones constitucionales, de leyes, de políticas públicas, incluso programas que han permitido sacar de eso que consideraba la sociedad del ámbito de lo privado a hacerlo un problema público, es decir, cuestionar esa violencia normalizada, esos micromachismos normalizados y arraigados en nuestra sociedad y poder transformar esas tradiciones sociales. Alguien en el foro habrá escuchado alguna vez: la ropa sucia se lava en casa, o no te metas, es cosa de enamorados. Y esto con respecto a situaciones de violencia que a veces escuchamos al lado de la puerta y que en muchas ocasiones preferimos subir el volumen a la televisión que llamar a un servicio de policía para que venga e intervenga el Estado en este tema que es de interés público. Pero también podemos tratar hechos actuales, como la idea de que dos personas del mismo sexo, dos lesbianas, dos homosexuales, puedan tener derechos, pero no bajo la figura del matrimonio civil. Es decir, hacer una figura de excepción. ¿Quién no ha escuchado que se case, pero que no adopten?
porque van a discriminar a los niños por tener 2 mamás o 2 papás. Y aquí me parece importante ir desmenuzando poco a poco cuál es la importancia y el valor que cobran esos prejuicios en la creación de nuevas generaciones. Cuando hablamos de que una niña o un niño va a ser discriminada en es que nuestra sociedad enseña discriminación, es justamente hacer políticas públicas que inhiban el acoso. Ese acoso que se da en la escuela por ser morena, por usar lentes, por ser de talla pequeña, por el acento, por una serie de características de las cuales nadie se puede excluir. Y bajo esa lógica, por supuesto, estos mismos prejuicios han estado arraigados en este sentido de decir que el matrimonio igualitario no se puede reconocer porque México no está preparado para ello. Y aquí nuevamente quisiera que hiciéramos un alto y nos preguntáramos cuándo estaría realmente México preparado para frenar la violencia, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la desigualdad. Esa desigualdad que ocasiona el miedo a las diferencias. Y me parece que si lo preguntáramos así, diríamos, México está preparado este mismo día para frenar la violencia y para construir una cultura de paz. Basta que realmente el Estado, quienes gobiernan, quienes legislan, quienes administran las instituciones, entendieran las leyes en clave de igualdad. Hace poco pudimos escuchar esta nota que le dio vuelta al país y al mundo, en el sentido de que el Papa Francisco I había dicho que las parejas del mismo sexo, de lesbianas, de homosexuales, teníamos el derecho a estar en una familia y que para ello habrían de hacerse figuras de excepción, sociedades de convivencia, uniones civiles, etcétera. Y eso lo único que hace es fortalecer esta idea de que debe de haber derechos diferenciados y que se justifique la discriminación en razón de no ser heterosexual en esta sociedad. Y ahí habría que distinguir entre la religión y la fe que profesa una persona y el Estado de Derecho, que debe garantizar a todas las personas los mismos derechos sin distingo. Y entonces vamos encontrando cómo estos discursos, pues la realidad es que confunden a la sociedad y impiden que los criterios que haya en términos de impartición de justicia sean criterios de bien común. Y lo que sucede es que se sostienen estos criterios con base en dogmas y en una fe personal que es impuesta como un bien social. La discriminación no es solo un acto y no es a una clase de personas, entre comillas. La discriminación es interseccional. Es decir, la discriminación es ejercida al mismo tiempo a partir de 2 o más motivos. De estas categorías sospechosas que ha hablado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, ser mujer con discapacidad, ser una persona indígena, transexual, ser una madre lesbiana. Y así, cada vez más, estas categorías sospechosas se van entrelazando y van haciendo un espectro de desigualdad cada vez mayor en donde tenemos que entender cada una de estas
y cuál es el alcance que tiene. La reforma constitucional de 2011, que garantiza los derechos humanos, el principio de progresividad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad e integralidad, ha permitido avanzar en algunas leyes, sin duda, en el diseño de políticas públicas, de protocolos, pero aún así, y vulnerando la constitución de política de los Estados Unidos mexicanos, la discriminación sigue presente en quienes gobiernan y su forma de gobernar, en quienes legislan y su forma de legislar, y en quienes administran las instituciones y los criterios que imponen por encima de la normatividad. Podemos recordar algunos de los eventos más recientes, justamente en el gobierno de Nuevo León, cuando el señor gobernador Jaime Rodríguez decía que en Nuevo León no se iba a legislar el matrimonio igualitario, que quienes quisieran casar podían irse allá a Saltillo, que además les queda muy cerca, y allá tenían garantizado el derecho. Cuando el señor gobernador expresa este tipo de mensajes, lo que está diciendo a la sociedad es que es lícito discriminar, es que es lícito que una persona tenga que correr con sus gastos para ir a garantizarse derechos a otra entidad federativa, para la que no tributa, en la que no vive. Es así de grave. Hace poco también pudimos escuchar los argumentos que esgrimía el Congreso de Yucatán para impedir que el matrimonio civil dejara de ser solamente entre un hombre y una mujer. Y fue la Cámara Legisladora quien sacó a las calles a las organizaciones y a las personas y a las iglesias a perseguir a las personas para quienes también gobierna, para quienes también legisla. Y lo único que hace es dejar sembrado en la sociedad el odio, la desigualdad y el encono, en vez de garantizar derechos para que esa sociedad se reestructure en términos de derechos y de justicia. Antes de que la reforma constitucional de 2011 llegara, en la Ciudad de México estábamos legislando el matrimonio civil igualitario en 2009, en un México machista, misógino, y ahí logramos que las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos y legisladoras y legisladores con compromiso, hacíamos del Distrito Federal la primer ciudad en América Latina en reconocer este derecho. Mejor aún, el debate y los argumentos tocaban toda la esfera nacional y más apoyos se sumaban y más historias se escuchaban para dejar el silencio de la impunidad y la injusticia. Historias que solamente cambiaban de rostro y de geografía, pero eran exactamente las mismas historias en búsqueda de amor, de justicia, de paz, de una vida digna. La historia de María y de Rocío, que era la misma en Michoacán que en Nuevo León, que en Jalisco, que en Oaxaca. La historia de Antonio y de Rubén, que tocaba las mismas necesidades y que buscaba la misma dignidad y respeto en cualquier latitud. Luego de aprobado el matrimonio civil igualitario en la Ciudad de México en 2009, nada nos fue gratis. Tuvimos que buscar derecho por derecho, institución por institución, y arrebatarle a las instituciones con recursos legales el respeto y la dignidad para nuestras familias que nos seguía siendo negada. Los casos comenzaron a llegar a la Suprema Corte de Justicia y uno a uno se fue resolviendo con criterios para el sistema judicial
en el sentido de que aquellos códigos que sostengan el matrimonio civil, que debe ser solamente entre un hombre y una mujer y con fines reproductivos, es inconstitucional. Ambas ecuaciones son inconstitucionales. Es decir, el matrimonio civil es un derecho y además el matrimonio civil es la llave de acceso al derecho de filiación, de tutela, de sucesión de bienes, de una serie de derechos, seguridad social, que son garantizados a partir del reconocimiento del Estado frente a esta pareja. Por ello no puede ser exclusiva entre un hombre y una mujer. Y tampoco se puede imponer que una pareja heterosexual o del mismo sexo eh, tenga fines reproductivos, dado que, por supuesto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos deben ser garantizados tanto a hombres como a mujeres para poder decidir si quieren o no, de manera libre, responsable, consensuada e informada, qué es lo que tienen que hacer con sus decisiones. Cada uno de esos casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación robusteció la argumentación y fue fortaleciendo el activismo en todos los estados de la República. La Suprema Corte de Justicia señala que las categorías sospechosas, el origen étnico, nacional, género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas, deberá requerir que el operador de la norma realice un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de la igualdad. De estos y otros avances se ha creado la ley para prevenir y eliminar la discriminación, protocolos de atención en casos de violencia a personas LGBTI, protocolos de procuración de justicia a personas LGBTI, entre otras acciones. No obstante, sigue sin haber un cambio real, un cambio de fondo en la sociedad. Y debe quedar bien claro que nuestra sociedad está formada por la diversidad étnica, cultural, religiosa. Y esta diversidad y sus diferencias son la mayor riqueza que tiene México. Sin embargo, confundimos el hecho de ser diferentes con tratarnos como desiguales. Y ahí es en donde tendríamos que ir pensando cómo esta discriminación, ya sea por desconocimiento, por omisión, por dolo o por cualquier otra razón, no alcanza a reconocer las implicaciones y quién, sobre todo, quién paga el costo de la desigualdad. Pareciera que cuando a una persona en un colegio de bachilleres en Villahermosa, Tabasco, a un joven homosexual lo expulsan de su clase en ese colegio de bachilleres por ser homosexual, pareciera que no tiene ninguna implicación. Y lo que hubiera sucedido en condiciones de más violencia y de mucho más miedo es que ese joven hubiera tenido que quedarse o sin estudiar o migrar a otro lugar y asumir el costo de hacerlo para poder continuar con sus estudios. Casos como este son de lo más común. Casos en los que una persona es despedida de su empleo porque se da a conocer que es lesbiana y frente a eso el temor es
si lo denuncia, toda la gente se va a enterar. Y entonces gana la impunidad, gana la injusticia. Mediar, gestionar el conflicto, resulta inaplazable hacerlo con gafas arcoíris, es decir, con una mirada de respeto, de igualdad y de dignidad. Esta modalidad de justicia alternativa cada vez va a dar constancia en nuevos casos públicos, digo yo, pero que han sido una constante silenciada por miedo a la violencia. Es en este momento para quienes van a tener la responsabilidad de mediar, tener que conocer a fondo quiénes somos las lesbianas, los homosexuales, las personas bisexuales, las personas trans, y a qué actos, a qué hechos nos enfrentamos cada día en lo familiar, en lo laboral, en términos de salud, de educación y, por supuesto, de seguridad. En tiempos de pandemia, perdón, en tiempos de pandemia, el COVID-19 ha detonado casos que no teníamos considerados y expondré 3 supuestos: en materia familiar, en materia condominal y en materia escolar. Quiero decir que aún con todos estos avances que ha habido en México, la reforma constitucional de derechos humanos, las leyes, instituciones específicas, el Consejo para Prevenir la Discriminación, consejos estatales de derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Aún así, y con la certeza del bien que hace garantizar derechos, en este momento en México solamente son reconocidos, se pueden llevar a cabo el matrimonio civil igualitario en 19 estados de la República. Es decir, perdón, en 20, porque recién lo aprobó Puebla. En 14 estados de la República se ha legislado en este sentido y en los otros 6 ha sido por una sanción de la Suprema Corte de Justicia. Y este dato no es menor, porque a partir de la pandemia pudimos conocer algunos casos en los que una pareja de hombres, en este caso, uno de ellos enfermó y falleció de COVID. Era una pareja que tenían juntos 13 años, que en todo este tiempo, bueno, por supuesto, habían ido formando un patrimonio con el esfuerzo y el trabajo de ambos, pero que, como en tantos casos, pues la casa se escritura a nombre de uno, no pudieron, en el estado de la República en el que vivían, en Tamaulipas, no había matrimonio civil y entonces no se casaron. La escritura salió a nombre de uno de ellos y al momento de fallecer, pues por supuesto que la familia vino a intentar despojar de todo cuanto habían hecho en conjunto a su viudo. Y esto evidentemente lo que ocasiona es que se tenga que ir a un litigio, y ese litigio, ustedes lo saben bien, quien lleva menos probabilidades de ganar es justamente su viudo, dado que al fallecer intestado, la ley se reconocería en principio, bueno, pues a su esposa o a su esposa en este caso, hijas o hijos, si no los tiene, entonces ascendería a mamá o papá
y si no, a sus hermanas, hermanos, sobrinos, etcétera. Y en este caso, al no tener este reconocimiento y estar atravesados por una mirada totalmente discriminatoria y homofóbica, el litigio sería en total desventaja. No solo eso, tendría que pagar y esperar los tiempos de la justicia en la calle, porque mientras tanto, pues quedaría despojado de todo cuanto hicieron. Estos casos que ha expuesto la pandemia, el COVID-19, son casos que ya estaban antes, pero que me parece que en este momento en el que hemos hablado tanto de la pandemia, de los alcances en términos de violencia, de seguridad, de salud, en las implicaciones económicas, etcétera, este es uno de las tantas razones por las cuales los estados tendrían que decir sí a la igualdad, sí a los derechos en igualdad. Quienes legislan deberían de hacerlo de manera inmediata para garantizar todos los derechos, dado que legislar el matrimonio igualitario no obliga a nadie a casarse ni con un hombre, ni con una persona de su mismo sexo, no obliga, solamente deja certezas de derechos para quien quiera ejercer. Y bueno, este es uno de tantos casos que hemos estado conociendo y que por otro lado también quiero plantear que el tema de la identidad de género, es decir, el el cambiar, el adecuar, armonizar toda la documentación de una persona transgénero, eh, esto facilitaría que esta persona pudiera tener acceso a salud, a derechos laborales, a la educación. ¿Qué sucede? En este momento solamente en 9 estados de la República una persona trans puede ir ante el registro civil y hacer el cambio de acta de nacimiento de manera simple. Y eso, por supuesto que es su derecho, es un derecho humano, el derecho a la identidad, y que con ello le permitiría armonizar su certificado de preparatoria, su título universitario, incluso aquí en términos laborales, quiero traer acá el caso de una mujer trans que, bueno, estaba contratada en un consorcio importante como ingeniero. Al momento de que hace su proceso de identidad, eh, queda despedida bajo el argumento de que, bueno, tenían contratado al ingeniero, pero no a la ingeniera. Y bajo esa lógica, pretendían despojarle de no reconocerle los derechos que tenía como empleado, derechos de antigüedad, etcétera. Y ese tipo de casos son absolutamente comunes. El asunto es que al estar en ciudades pequeñas, en ciudades en donde prevalece el machismo, la misoginia, la violencia, la homofobia, pues lo que gana es justamente ese miedo a ser violentada. Quiero traerles también el caso de una mujer que es corredora pública en la Plaza de Baja California. Él, bueno, pues era corredor público y en algún momento decidió asumir su identidad como mujer. En el momento en el que lo hizo, pues su fe notarial quedó sin validez y bueno, afortunadamente, pues el trabajo como corredora pública,
pues es un trabajo bien remunerado, es un trabajo noble, que le permitió de alguna forma sobrellevar el proceso y el caso, pero al tocar la puerta de la Secretaría de Economía, lo que ella pedía era que ratificaran su patente, evidentemente con la misma antigüedad y con la misma, con el mismo origen que tenía. Ahí un, una serie de limitaciones que finalmente pudimos librar por la vía del diálogo con la Secretaría de Economía y se pudo reexpedir su cédula notarial para la pública sin que perdiera esa misma plaza. Y aquí podemos ir viendo cuál es la diferencia que guarda entre una condición económica más favorable que permite sobrellevar y no quedar expuestos a la violencia, y otra condición en donde, por supuesto, la mediación va a ser determinante para que no despojen de sus derechos a quienes no tienen los mismos recursos ni económicos, ni, por supuesto, profesionales, educativos, etc. En materia familiar, quiero compartirles una historia. Pilar estuvo casada por 11 años con Rubén. Procrearon una hija. Transcurridos 9 años de matrimonio, pues comenzó a desgastarse y comenzó a haber situaciones que ya no eran del todo amorosas ni respetuosas. Tiempo después, un año después, Pilar se enamoró de la mamá de una compañera de su hija, de la mamá de una mamá que conoció en la escuela de su hija. Y Rubén, al enterarse de esta situación, comenzó a perseguirla, a acosarla, a amenazarla con quitarle a su hija e incluso llegó a golpearlas. Ella, por temor, por supuesto, comenzó a ceder eh, para que no la alejaran de su hijo. Intentó divorciarse, pero bueno, él lo impidió de distintas formas. Y finalmente, cuando pudo iniciarse el proceso de divorcio, pues era largo, complejo, por supuesto, porque no había un acuerdo. Y todo ese tiempo, él impidió que Pilar y su hija tuvieran contacto. En este caso, por supuesto, el papel de la mediación sería determinante para poder eh, facilitar que haya este acercamiento entre Pilar y su hija, mientras va avanzando el juicio. Es decir, el juicio va a tener que desarrollarse y ahí se hará una división de bienes, se asumirán las responsabilidades maternas, paternas con respecto de su hija, pero es muy importante que mientras esto sucede, se vaya restando violencia emocional, física, económica, como estaba ocurriendo en ese momento. Y debo decirles que este caso, además de ser verídico, es un caso que fue con, que fue silenciado, que finalmente ella no quiso hacer ningún proceso ni darlo a conocer por el miedo y por el tremendo dolor que le ocasionaba imaginar que no pudiera volver a acercarse a su hija. Rubén la amenazaba con decirle que, bueno, pues que como era lesbiana podía hacerle daño. Y esto fue en el año 2006, un año en el que aún no había ningún derecho. Por eso los derechos lo que hacen es, de alguna forma,
frenar la violencia, hacer un nuevo pacto social en el que podamos, pues, comenzar a reconocernos de distinta forma, pero con base en el respeto. Las leyes, por supuesto, reconocen realidades que no transforman de fondo esas mismas realidades, pero que sí son una base para comenzar a trabajar en ese sentido. Hablaré de materia condominal, casos como el de Javier, que en 2003 rentó un departamento muy bonito, un departamento que fue renovado anualmente su contrato, dado que él era muy buen inquilino, muy puntual, era una persona honesta, que de alguna forma pues no hacía ningún desperfecto, ningún escándalo, y que tenía una muy buena relación con el dueño del apartamento. 6 años después de iniciado este contrato, llegó a vivir con él Toño, su pareja, su novio. Y no pasaron más de 2 semanas para que el dueño del departamento le llamara a Javier pidiéndole que entregara ya el departamento, rescindiendo el contrato sin mayor argumento que el saber que era por haber hecho público que él era homosexual. Casos como este, o casos como el de, eh, el de Ingrid y el de Rubí, en el que Ingrid había rentado una casa por muchos años, el contrato estaba vigente, vivían Ingrid y Rubí desde un inicio ahí, se sabía que eran como primas, como socias, como muy buenas amigas, pero más allá del rumor de que eran pareja, pues la realidad es que no se tenía esa claridad. Ingrid falleció de cáncer de mama y el dueño de la casa no quiso respetarle eh, los derechos considerados en la ley inquilinaria. Esto, por supuesto que está revestido de prejuicio, está totalmente permeado por esa mirada que hace creer a la gente que tiene la autoridad para tratar de manera violenta, de manera despectiva a quienes somos lesbianas, homosexuales y personas trans. Pero además también hay casos en los que al darse a conocer una de las personas son agredidos por algunos de los condóminos y amenazados de muerte, golpeados, pero además llegan a eso porque los van a tener que ver al día siguiente enfrente de su puerta. Y lo único que quieren es vivir en paz. Lo único que quieren es poder entrar a su casa y llegar y cenar feliz y abrazar a su pareja. Eso es lo único. Y esta homofobia es la que está permeada todos estos vínculos nocivos para la sociedad. En esos casos, por supuesto, la mediación tiene que ser en el sentido de frenar la violencia, de hacer un convenio que permita primer paso, que ambas personas, lo contrario, tendría que llegar al tribunal, dependiendo las lesiones y la gravedad de las agresiones, pero que sería un juicio
tardado, costoso y que además, bueno, pues por supuesto puede ser atendido de manera inmediata con estos nuevos modelos de justicia alternativa. En términos de materia, en términos escolares, conocemos también casos en los que, bueno, ya les contaba les compartía de Villahermosa, Tabasco, en donde ese profesor expulsó a, a este joven, un joven homosexual de 19 años, por ser homosexual. Y él tuvo mucho miedo, pero decidió, y es un caso muy, muy interesante, él decidió encadenarse afuera del colegio de bachilleres, exigiendo que lo, que lo reingresaran como alumno. Y el caso fue subiendo entre las redes del activismo, entre quienes hacemos esta defensa, hasta llegar a los medios de comunicación y ahí comenzaron realmente las sanciones sociales, las sanciones políticas por haber permitido a quienes están al frente de este colegio de bachilleres que ese tipo de situaciones eh, ocurrieran. Y finalmente él fue aceptado nuevamente, bueno, reingresado y el docente tuvo una sanción. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, a veces parece que las instituciones públicas están 3 pasos atrás de las instituciones privadas. Hace apenas unas semanas escuchamos a un profesor, leímos a un profesor en Twitter, un profesor de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que se refería a una senadora con total desprecio, de manera despectiva, respecto de su apariencia. Y por supuesto se hizo un gran debate en esta red social. Ella pudo haber iniciado todo un proceso ante CONAPRED, ante la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, pero fue de manera inmediata y por la presión de las redes, de la red social, que la universidad tomó cartas inmediatamente y emitieron una disculpa pública a la senadora, hicieron un compromiso con la igualdad, por la no discriminación, de avanzar en campañas internas en la universidad y en términos de mediación, evidentemente esta confidencialidad no nos permite saber, y me parece que está bien, no nos permite saber los términos de su separación, pero sí sabemos que es un mensaje muy importante que envían a la comunidad universitaria. Y le dicen, quienes se estén formando aquí no van a ser, no van a ser aplaudidos por despreciar, por tratar de manera humillante e indigna a ninguna persona. Y ese es un mensaje que tendríamos que adoptar todas las instituciones, todas las personas servidoras públicas, quienes legislamos, etc. En la Ciudad de México, la realidad es que tenemos un oasis de derechos y de libertades que no nos han sido gratuitas. Hemos tenido que poner el cuerpo, que poner nuestras historias como carne de cañón. Le decía a Judith, a mi esposa, cuando recién nos habíamos casado, le decía que íbamos a hacer como laboratorios de derechos con pies. Esto significaba que tendríamos que ir institución por institución y derecho por derecho a tocar y a ver cuál sería la respuesta. Y todo esto, todos estos movimientos sociales han permitido que tengamos una sociedad que está
construyéndose cada día, en la que por supuesto no hemos superado el feminicidio, ni la discriminación, ni la homofobia. No, 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 no. No, Ciudad de México no es un sueño, no es un oasis. Estamos construyéndolo. Pero me parece que hay ejemplos que pudiéramos hacer como un banco de buenas prácticas en todo el país y poner todos estos ejemplos que han ido transformando las realidades para que puedan ser apropiados, reutilizados en otro estado de la República y darles el contexto que requiere. Y esto lo traigo porque la Constitución de la Ciudad de México, que fue publicada en 2017, luego de la reforma política de 2016, hizo un conjunto de un compendio de principios en esta Constitución, un compendio de principios que lo que pretenden es mirar a la ciudad con unas nuevas gafas. Y para ello, por supuesto, está garantizado los derechos humanos, pero quiero cerrar con algunos de los principios que me parece que son muy importantes que podamos repensar en el quehacer de la justicia y de los medios alternativos de justicia en todo el país. Y esto es el papel que juega el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la libre determinación, a la autodeterminación personal, que es la posibilidad de poder elegir tu proyecto de vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? ¿En qué quieres trabajar? ¿Cómo te imaginas aportando a esta sociedad? Y luego de que eso esté claro, la función del Estado es facilitar todas las herramientas, el máximo del presupuesto, para que esos proyectos puedan ser una realidad en nuestro país. Además de esto, y es un tema que ustedes tendrán sobre la mesa de manera significativa, es los derechos de las familias. Es decir, cuando hablamos de las familias, no es que estemos pidiendo el permiso a formar una familia. Esto es que el Estado reconozca a todas las familias la más amplia protección en su ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, la formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales. Además de esto, el derecho a la identidad. Una persona a la que se le niega, se le impide reconocer su identidad, será una persona que esté condenada a la desigualdad y a la violencia. No va a poder entrar a la escuela, no va a poder tener un servicio de salud digno, no va a poder tener un trabajo remunerado, con derechos. Es decir, la identidad es un derecho llave. Y con ese derecho llave me parece también muy importante que lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, el reconocimiento y la protección de los derechos
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, para tener una vida libre de violencia y de discriminación. Reconocer en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas LGBTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura del matrimonio civil o el concubinato, así como establecer políticas públicas y adoptar medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión y discriminación. Me parece que estos principios son comunes. No estamos hablando de realidades ajenas, estamos hablando de realidades que conocemos, que están en nuestra familia, que forman parte. Tienes ahí un sobrino, una hijada, una vecina, un primo, y que para ellas y para ellos tenemos que transformar la justicia de manera simple y expedita. Yo les agradezco mucho, estoy atenta a sus preguntas, a sus comentarios, y por supuesto dejo mis datos para los casos que vayan surgiendo en los que podamos hacer un acompañamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Lolkin Castañeda Vadillo. Nos han hecho llegar algunas preguntas a través de la plataforma Facebook Live, mismas que voy a ir transmitiéndoselas. Roberto González pregunta, ¿qué temas se pueden abordar en los procesos de mediación? Bueno, los temas, hola Roberto, los temas que se pueden abordar es arrendamiento, es familiar, es escolar, es el tema, es en materia civil, por supuesto, y aquellas que no involucren cuestiones de derecho civil, en materia mercantil, que no afecten derechos de terceras personas, en materia familiar, que es estos casos que les he compartido, en donde podrían irse a un litigio, por ejemplo, para podrían ser resueltos de manera rápida y no tan onerosa como sería un juicio. En materia penal, y en este caso, por supuesto, cuando la parte ofendida así lo considere y no sea un caso grave en este sentido. En materia de justicia para adolescentes, bueno, en aquellos casos en los que es una sanción menor, y que sean entre 12 y 18 años de edad, y sobre todo en ese sentido, no es un juicio rápido, no es un juicio express, sino es una mediación en donde no hay un daño mayor, ¿no? En materia comunitaria, por ejemplo, podría ser en el caso en el que hay algún daño al patrimonio y se puede establecer un convenio para no repetirse eso y hacer un trabajo comunitario en el que haya, por supuesto, un acompañamiento y un acuerdo conjunto. Materia condominal, ya lo comentaba, en materia escolar, y son estos los casos que se tienen previstos para atenderse en una mediación privada. Solamente para quienes nos están escuchando y no tienen mucha información, tanta información respecto de la mediación, es un proceso en el que ambas partes están de acuerdo en que haya una persona que haga ese arbitraje, que es la mediadora o el mediador,
y entonces puedan resolver ganar, ¿no? Es decir, ¿qué se puede ceder frente a un caso que no es grave, ¿no? Muy bien, maestra. Sandra Garza Cavazos menciona, aún sin reforma al Código Civil ya se están realizando matrimonios igualitarios en Nuevo León. ¿Lo considera suficiente? Perdón, no escuché. Sandra Garza Cavazos pregunta, aún sin reforma al Código Civil ya se están realizando matrimonios igualitarios en Nuevo León. ¿Lo considera usted suficiente? Sandra, no, me parece que no es suficiente, dado que si es solamente una medida de excepción, un oficio, por ejemplo, puede cambiar de un momento a otro. Y entonces queda a criterio de quien está interpretando en ese momento en el registro civil un derecho. Puede haber muy buena voluntad y por supuesto que eso es importante. No obstante, la ley hace un efecto de obligatoriedad que siente este precedente, este piso de igualdad. Y quisiera también decirte, Sandra, que la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia de 2015 deja claro que en aquellos estados en los que no esté garantizado el matrimonio, que aquellas personas a quienes les sea negado este derecho podrán recurrir a un amparo. Sin embargo, y esos son los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia a el Poder Judicial. Sin embargo, lo que sucede aquí es que quien tendría que pagar ese amparo sería esa pareja y correr tiempos diferenciados a los de una pareja, de un hombre y una mujer, en donde solamente se presentan en una ventanilla con los requisitos y pueden disponer inmediatamente de la fecha a la que hayan convenido. Entonces, me parece que como un primer ejercicio es importante, pero no es suficiente. Antonino Pedro refiere, ¿cómo tratar en el área educativa básica el tema con los niños, quienes no dimensionan que una compañerita tenga a dos hombres jugando un rol de papá, y otro de mamá? Sí, gracias, Antonino. En realidad, en una pareja de hombres o una pareja de mujeres, en una pareja de hombres, que es el caso, ambos juegan el papel de papás, ambos juegan. Solamente que hay quienes, uno de ellos cocina y el otro de ellos lava la ropa y el otro de ellos sale a trabajar en la mañana y el otro de ellos sale a trabajar en la tarde. Es decir, los dos son papás, los dos tienen esa figura. Ahora, ¿qué sucede? La realidad es que nos sorprenderíamos al ver cuál es la respuesta de las niñas y los niños. Cuando les hacemos un círculo de misterio, de miedo, de decirles no te acerques, te puede pasar. En ese momento es cuando estamos enviando un mensaje de desigualdad. Y la realidad es que cuando a una niña o un niño de 3 años, 4 años pregunta, oye, que son homosexuales. Ah, ok. O esta idea de las nuevas familias, ¿no? Oye, ¿y por qué mi compañera tiene solo una mamá? ¿Por qué? Con la tía, porque la mamá falleció y el papá migró a Estados Unidos. Es decir, estas nuevas formas de familia, en la medida en las que las podamos nombrar, las niñas y los niños no tienen prejuicio. Si tú le dices a un niño
que que existe Santa Claus, el niño te cree. Si le dices a una niña que viene el ratón de los dientes, esa niña te cree. Y si tú le dices a una niña que está mal que tenga dos papás y que la amen y que la cuiden y que la eduquen y que la mantengan, ella va a creer que está mal. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a mirarlo distinto. Y sobre todo, Antonino, me gusta mucho tu pregunta porque es cuestionarnos, cuestionar eso que escuchamos cuando éramos niñas y niños y que nos ha formado, ¿no? Y es eso lo que nos va a permitir comenzar a dudar de eso y empezar a vernos como iguales, ¿no? Y a mí me parece que la verdad nos hará libres. Si un niño pregunta por qué dos mujeres se besan, habrá que responderles porque se aman. No hay más. Gracias, maestra. Alina Aguilar comenta, ¿cómo podemos llevar a cabo una buena sesión de mediación para no violentar los derechos de alguna persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ cuando la otra parte tiene pensamientos ideológicos y sociológicos tan marcados? Me parece que el papel de mediar en ese sentido sería, por un lado, poder conocer a esa persona, me imagino una persona trans, y poder acercarse a esa persona y preguntarle, ¿cómo quieres que te llame? Es decir, quieres que tu nombre es Rosa, ¿quieres que te llame Rosa? O ¿cómo quieres que me acerque a ti? Y tratar de conocer un poco esa parte más humana que nos permitiría crear ese vínculo que se necesita al momento de la mediación, ese vínculo de confianza que van a tener quienes hagan este arbitraje, ese vínculo de acción. ¿Qué es lo cualidades más cómo hablar sin violencia, sin prejuicios, en condiciones de iguales, ¿no? Pero creo que la clave ahí va a ser las capacidades de empatía que logre desarrollar quienes median y que por supuesto por eso me parece que es tan importante que pueda haber un acercamiento entre ustedes como en este arbitraje y quienes conocemos un poco más de estos casos, de esta información, para poder allegarse de herramientas externas y luego colocarlas para la mejor resolución del caso. Muchas gracias, maestra. Galilea Guerrero comenta, aun cuando ya se habla de un tema de violencia, tal vez no física, pero sí en materia de derechos humanos hacia personas de la comunidad LGTBQ+, ¿son estas controversias susceptibles a mediación? No en todos los casos. En realidad hay casos que rebasan el límite de la violencia o de la legalidad y casos en los que, por supuesto, hay ataques personales, físicos, de violencia, en donde uno de los criterios es, bajo ninguna lógica se puede mediar con el agresor. Es decir, eso no va a pasar por una mediación y habrá de ir
por la vía de la justicia, ¿no? Es decir, de un juicio como tal. Ese tipo de casos, por supuesto, debemos tenerlos claros, porque más bien lo que habría que hacer es hacer un acompañamiento y una orientación para que puedan colocar realmente la denuncia en donde pueda estar encausada, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en el que les comentaba de Pilar y de Rubén, en donde no cabría la mediación en términos del divorcio, porque ahí, por supuesto, pues lo que se está jugando es quién va a, cómo se dividen los bienes, quién va a asumir qué porcentaje de la manutención, cuáles son los tiempos de convivencia, es decir, eso tiene que pasar por un tribunal de lo familiar. Lo que sí se puede mediar es que mientras el juicio se dé, haya un acuerdo de no agresión y un acuerdo en el que pueda convivir, en este caso Pilar, con su hija bajo determinadas condiciones, pero que no haya pues esta sustracción de la niña en donde no le permita tener cercanía con su mamá, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, maestra Lolkin Castañeda Vadillo. Por cuestiones de tiempo, pues quedan pendientes un par de preguntas, pero sin duda, pues ha sido toda una experiencia escucharla y que nos comparta tantas experiencias y conocimientos en relación a este tema tan relevante. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, recibe usted un sincero agradecimiento por haber participado en esta semana de la mediación 2020.